Bueno, acá estamos otra vez con las cuestiones de RGRL y RAR, ahora para hablar específicamente del RAR. Antes que nada vamos a hacer una fe de ratas. Una fe de ratas es dar cuenta de un error cometido. Puede que haya cometido varios, a lo mejor de expresión, pero cuando son errores legislativos hay que corregirlos de manera inmediata. Yo mencioné equivocadamente el número de un decreto. Lo corrijo ya mismo. Dije que el decreto que se refería a la seguridad e higiene del agro era el número 674. Bueno, eh, omitamos por qué estaba pensando en el decreto 674 y digamos que el decreto real que se refiere a las actividades del agro, a las actividades regulatorias en materia de seguridad e higiene, en materia agropecuaria de seguridad e higiene, es el decreto 617 del año 1997. Tenemos entonces tres decretos: 351 del año 79, 911 del año 1996 y 617 del año 1997. Este último de la actividad agropecuaria, el 911 de construcción y montaje y 351 que abarca todas las demás actividades, por más disímiles que parezcan. Nunca se ha terminado de resolver esto de que hubiera un formulario para cada rubro y que hubiera decretos para cada una de las actividades. Es algo que se ha intentado. Hay algún decreto adicional para la actividad minera, pero no tiene formulario específico. Y ha habido varios proyectos para distintos tipos de actividades, decretos para la pesca, por ejemplo, y no han progresado. Básicamente tenemos esos tres decretos. Bien, hecha esta salvedad, esta fe de ratas, vamos a hablar del decreto 351 y de una resolución que apareció, que estableció eh, esta obligación de hacer declaraciones juradas que después iban a quedar sujetas a la verificación ulterior. Ya hablamos del RGRL y dijimos que ahora íbamos a hablar del RAR. El RAR no está tan asociado al decreto 351. El RAR está asociado básicamente a otros dos decretos. El decreto 658 del año 96 y el decreto 659 correlativo del año 96. Salieron uno atrás del otro. Decretos de los que ya hice alguna mención. Son los decretos donde se establecen las enfermedades profesionales, el 658, y la manera de valorarlas, de valorar la incapacidad que producen, el 659. Vamos a abandonar un poquito por ahora hablar del 659, concentrarnos en el 658 y en el RAR. El decreto 658 lo que tiene es un listado de enfermedades profesionales asociadas a sus factores de riesgo. Por ejemplo, puede definir una enfermedad profesional de intoxicación por plomo. A esa enfermedad, sobre todo si son enfermedades profesionales que se conocen de muy antiguo, también tienen nombres muy específicos, hasta populares si se quiere. La enfermedad vinculada a la intoxicación por plomo se denomina saturnismo. Entonces tiene un listado, ese decreto, de enfermedades profesionales y de los factores de riesgo. Eh, yo me dedico a actividades de tipo técnico-administrativas. No estoy en contacto con plomo. Entonces, para mí el plomo no es un factor de riesgo. Pero supongamos que estuviera trabajando en una empresa que fabrica baterías, baterías para automotores, o que fabrica puntas de proyectiles, eh, o que fabrica
a un cierto tipo de caños vinculados a las antiguas instalaciones sanitarias, que son caños de plomo. Quiere decir que hay actividades laborales que usan plomo. El plomo es factor de riesgo. La fundición de plomo es un factor de riesgo de saturnismo. La fabricación de baterías es un factor de riesgo de saturnismo. Entonces, en este decreto 658 tengo listadas las enfermedades profesionales y sus factores de riesgo. Un ejemplito más, para que esto no se extienda demasiado. Y para llegar sí a qué es el RAR. Tengo una situación que es la de una enfermedad profesional. Por ejemplo, la hipoacusia. Uno vulgarmente la llama sordera industrial. Muy mal llamado. Después, cuando entremos en el tema ruido, explicaremos bien de qué se trata. La pérdida auditiva se denomina hipoacusia. Pérdida de la capacidad de oír. Hipoacusia industrial inducida por ruido. Ese es el nombre técnico de la enfermedad. Estoy nombrando a la enfermedad, hipoacusia, pérdida de la capacidad auditiva, y estoy nombrando el factor de riesgo, ruido. Quiere decir que en cada empresa donde yo tenga ruido, voy a tener el factor de riesgo presente y entonces la posibilidad de que el personal expuesto a ruido se enferme de hipoacusia. Esta es la estructura que tiene la forma en que se presenta el decreto 658. Nombra las enfermedades profesionales, acuérdense que era una lista acotada, las que están son, las que no están no existen o no son y habrá que procurar que se incorporen. Las que están dentro del decreto van por procedimiento administrativo, las que no están van a la controversia judicial o a una parte intermedia que es un procedimiento para que se incluyan. Otra historia larga. Sigamos con el RAR. ¿Qué es el RAR? El RAR es una declaración jurada que hace el empleador a su ART donde dice que tiene o que no tiene factores de riesgos de la lista de enfermedades profesionales que figura en el decreto 658. En una palabra, todas las enfermedades profesionales listadas están asociados a factores de riesgo. Hay que analizar la empresa asegurada, el empleador tiene que saber qué tiene y en un acto denominado presentación del RAR denuncia ante su aseguradora la existencia o no, miren el hincapié que hago en el o no, de los factores de riesgo. Supónganse que se trata de una fábrica de baterías y que tiene un proceso de estampado de placas de baterías por presión. Ahí golpean máquinas y estampan placas de batería. Sin entrar en mayores detalles, acá yo les diría que hay plomo y hay impacto en el estampado. Quiere decir que por lo menos tengo dos factores de riesgo. Ruido, que va a generar hipoacusia, y la presencia de plomo, que puede generar saturnismo. Yo voy a tener que declarar, si soy el empleador, que en el RAR tengo esos dos factores de riesgo. Y eso solo es un poquito más complicado. En este caso, tengo que agregar los nombres, documentos de las personas que están expuestas a esos riesgos. Dejar inequívocamente aclarado quiénes son los que están expuestos. Porque a lo mejor tengo oficina y la gente no va nunca a la planta. Pero sí tengo algunos operarios que trabajan directamente en la fundición de plomo o trabajan directamente en el estampado de placas. Y me voy a tener que poner y hacer el esfuerzo de discriminar exactamente quiénes son los que están expuestos a uno de los riesgos o a ambos. Entonces voy a tener que entregar un formulario donde va a figurar el nombre, apellido del trabajador, su número de documento y a qué agentes de riesgo está expuesto. Hay datos adicionales. Tengo que decir desde qué fecha trabaja, desde qué fecha está expuesto al factor de riesgo.
porque puede ser que entró a trabajar en fundición de plomo, dejó y después pasó a estampado de placas. Y en el primer caso tiene un solo factor de riesgo, que es el plomo, y en el segundo caso tiene dos factores de riesgo. Sigue estando en contacto con plomo, sigue estando estampando placas de plomo, pero ahora además sumó el hecho de que hay ruido. Entonces, la declaración jurada empieza como a complicarse. Yo tengo que decir quién es, cuándo entró a trabajar, cuándo empezó a exponerse al riesgo, los cambios que hubo, en qué fecha fueron y desde cuándo a cuándo está expuesto en cada caso. El RAR no tiene un formulario predefinido exactamente, pero sí está explicitado qué contenidos tiene que tener. Así que la mayoría de las ART han ido armando un Excel, una planilla, un reticulado, donde figuran todos estos datos. Nombre, apellido, número de documento, número de quill, fecha de ingreso, fecha de inicio de la exposición, fecha de cambio de la exposición si hubo de una u otra, y después al lado de cada trabajador tengo que ir poniendo cuáles son los agentes de riesgo, que no se ponen en palabras, sino que se ponen a través de códigos, códigos que se llaman códigos ESOP. Códigos que tienen normalmente 5 números y entonces va a aparecer el 80.005, el 40.137, el 90.004, que están en una tabla, la tabla de códigos ESOP, y cada uno de esos códigos corresponde a los factores de riesgo de las enfermedades profesionales del decreto 658. Lo vamos a terminar de redondear y comprender mejor cuando veamos formularios de tipo ESOP, formularios de RAR, de relevamientos de agentes de riesgo. Esto se entrega sí o sí y en él deben figurar todas las personas que tienen más de 6 meses de antigüedad en la exposición. Si hoy me toca la fecha de entregar el RAD y el trabajador empezó a trabajar la semana pasada expuesto a plomo, no entra en esta declaración jurada. Voy a tener que modificarla, ampliarla dentro del plazo de 6 meses para denunciar que ya cumplió con ese plazo de exposición y es un nuevo trabajador. ¿Por qué digo que tiene además, o dije, que tiene además implicancias inmediatas? Porque como resultado de la declaración jurada del RAR, no solo se genera una base de datos importantísima sobre la exposición de los trabajadores a agentes de generación de enfermedades profesionales, sino que además le generan una obligación a la RT. La RT tiene que hacer exámenes médicos específicos para cada tipo de agente de riesgo. Cuando yo le declaro a mis trabajadores expuestos a plomo y a ruido, dentro de un plazo breve, normalmente es un mes, a veces se estira un poquitito más, las ART tienen que convocar a los trabajadores que estaban en esa lista y hacerles exámenes médicos periódicos de la existencia, preexistencia o indicios de que tienen o van a adquirir la enfermedad. Las enfermedades profesionales normalmente tienen estadios crecientes, ¿no? Algunas tienen estadios de los cuales se puede volver, es decir, tengo algunos síntomas o ya tengo algunas características de la enfermedad, con tratamiento puede retrotraerse. Otras tengo la característica y no hay forma de retrotraer el estado, pero sí hay forma de que no siga progresando. El caso del ruido, por ejemplo, que llegué, me hacen una medición, un estudio que se llama audiometría, me miden cuánto escucho ahora, me lo comparan con cuánto debería escuchar y me encuentro que tengo un 10% de pérdida auditiva. Ya no la puedo recuperar. En ese caso particular hay razones de tipo fisiológico, médico,
de nuestra propia biología que hacen que lo perdido, perdido esté, pero entonces yo tengo que lograr como empleador que eso no siga progresando y la RT me va a intimar a que no siga progresando porque si no va a tener que pagar la eventual indemnización por el daño sufrido por la pérdida auditiva. Esta es la estructura general de un RAR. La declaración jurada es anual, es responsabilidad del empleador, va a parar a la ART, a la aseguradora que me asegura, genera en ella la obligación de hacer los exámenes médicos que sean directamente relacionados con los riesgos que yo relato y además genera la información de la ART a la superintendencia que forma la base de datos del Registro Nacional de Agentes de Riesgo, ¿sí? Para hacer estudios epidemiológicos vinculados a enfermedades profesionales. Dejamos acá por ahora, voy a subir formularios del RAR, formularios de RGRL y durante la semana como clase extra o como preludio de la clase del próximo sábado iremos viendo algunas cosas con mayor detalle de RAR, RGRL, enfermedades profesionales, obligaciones de los servicios de seguridad, higiene y médico respecto a estos temas, porque en definitiva nos tenemos que ocupar de que los accidentes no sucedan y de que las enfermedades profesionales no se den. Todo tiene que ver con todo. Gracias por haberme bancado hasta ahora, espero que les haya resultado de utilidad, espero sus comentarios y les agradezco que hayamos llegado a por lo menos esta parte. Falta mucho. Gracias.